Sin duda que estos son, o nuestra sociedad ha venido experimentando algunas transformaciones en materia de igualdad de género. Ha estado muy en boga eso, y que hoy nos permite ver, por ejemplo, en las instituciones de educación superior, ¿no? Particularmente, ¿no? Voy a referirme un poco a eso. Por ejemplo, que la matrícula femenina es mucho más alta que la masculina. Nosotros aquí en IPG debemos tener cerca del 60 o bordeando el 70% de matrícula femenina. A veces depende de las carreras, ¿no? Y con nuestra encargada de género, con Catalina, hemos estado conversando esto de cómo trabajar estas carreras para que los masculinizados, feminizados de algunas carreras vayamos rompiendo un poco eso. Pero es un hecho, ¿no? En la matrícula en general, en la educación superior, estoy hablando de los 1.200.000, 1.300.000 estudiantes de la educación superior hoy día en Chile, la mayoría femenina. También hemos visto que hay mucho más mujeres académicas desarrollando variadas funciones de alto nivel en la institución de educación superior, y eso décadas atrás era difícil de verlo, y afortunadamente hoy día cada vez es mucho más en los diferentes quehaceres de la educación superior. También hemos notado un importante número de trabajadoras desempeñándose en distintas instituciones de educación superior, y hemos visto mayor presencia de mujeres en cargos directivos también en la educación superior. Fíjense que ustedes, que aquí en IPG, en los directivos superiores, vale decir de directores de escuelas hasta el rector, el 72% son mujeres. Entonces estamos en minoría los hombres. Es una curiosidad, me dice Catalina, cuando hemos conversado estos temas, ¿no? Que es raro verlo. Se ha dado por diferentes circunstancias, a veces ha sido intencionado, a veces ha sido por otras razones, pero para nosotros feliz, o sea, nosotros como institución nos sentimos muy bien en eso, ¿no? Que nuestros directivos superiores, la mayoría sean mujeres. También existen unidades hoy día especializadas en cuestiones de género, trabajando e implementando políticas de igualdad, como ustedes bien saben. Y estos cambios se deben sin duda al esfuerzo sistemático que de muchas mujeres desde hace mucho tiempo, de siglos en realidad, que han venido trabajando por buscar mayores derechos y oportunidades en distintos planos de la sociedad en general. Y eso no es ningún misterio. ¿Cómo ha costado eso? Sin duda. Y como ustedes bien conocen, en agosto del año 21 se promulgó una ley, la 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la institución de educación superior, y que teníamos que aplicarla en septiembre del año 22, nos dieron un año de plazo para implementar esta ley. Ahora, esto sin duda que es esperanzador. Esto nos pone un escenario aquí que permite avisorar mejores posibilidades con esta ley para el desarrollo de las mujeres en los espacios de la educación superior, que debemos hacer todas las instituciones. Claro, no bastan con los instrumentos, porque tenemos política, hemos creado protocolos, en fin, diferentes acciones, pero no es suficiente. Yo creo que todavía falta mucho más que eso. Es decir, formar la unidad. Nosotros tenemos a Catalina Bandera como la encargada de nuestra unidad aquí. Todo eso son instrumentos o son unidades que van a ayudar muchísimo para esto, y esperamos que en todas las instituciones ocurra igual. Pero yo creo que todavía es insuficiente para erradicar las prácticas discriminatorias que están muy arraigadas en distintos ámbitos, también en la educación superior, y que tienen tantos años, porque es casi una tradición, digamos, ¿no? Por lo tanto, todos debemos trabajar a eso, para romper eso. Por lo tanto, queda un largo camino que tenemos que recorrer todos, autoridades superiores y todos los que correspondan más abajo también, ¿no? En las distintas áreas. Es un camino que debemos recorrer para alcanzar la igualdad sustantiva en el ámbito de la educación superior. Así que es un gran desafío. Y yo creo que
por esto mismo que les digo, es muy relevante este seminario y el diplomado que vamos a estar. ¿Y por qué es relevante estos seminarios como este, digamos, y otros? Por varias razones, pero yo les quiero mencionar 4. Una, primero porque seminarios como estos se habla y se promueve la igualdad de género. Y en la educación esto es un pilar fundamental para fomentar esta igualdad de género. Puede ayudar a hacer conciencia de la desigualdad, de los estereotipos de género que están presentes en el ámbito educativo. Y no solamente en la educación superior, esto también sea del ámbito escolar, pero estamos hablando de la educación superior. Se pueden proporcionar aquí en las conversaciones, en las preguntas, información, herramientas que hay para abordar estas problemáticas y se pueden entonces ir implementando cambios positivos en los sistemas educativos como los nuestros y crear entornos más equitativos, ¿no? Yo creo que es como una de las... Parece que estamos con problemas técnicos. Sí, creo que lo perdimos. Ya va a aparecer de nuevo. Esto típico pasa en estas actividades. La conexión a veces nos aleja y nos acerca. Son las dualidades de la tecnología. Pero si les parece, podríamos empezar con las presentaciones. Claro. O esperamos un minuto más al rector. Mira, dice Carolina. No, empecemos con las presentaciones. Perfecto. Entonces, bueno, le damos las gracias a nuestro rector ya por sus palabras. Sabemos que tenía más información y más reflexiones que entregar, pero en función del tiempo vamos a continuar y vamos a presentar en primer lugar a Valeria Breul. Ella es psicóloga de la Universidad Diego Portales, diplomada en convivencia escolar por la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en investigación en educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además cuenta con experiencia en investigación e intervención en temáticas relacionadas a la convivencia escolar, inclusión y educación no sexista. Actualmente se desempeña como coordinadora social de la Fundación Niñas Valientes, acompañando a colegios y capacitando a docentes en educación con perspectiva de género. Así que damos la bienvenida a Valeria, con quien las dejo enseguida. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Valeria. Acompañarles hoy día. Bueno, voy a compartir la presentación que preparé. En realidad, sobre todo en representación de la Fundación Niñas Valientes, donde me desempeño como coordinadora social. El trabajo que hacemos ya hace más de 5 años tiene que ver con acompañar a comunidades educativas en la transformación hacia espacios equitativos y libres de desigualdades y violencia de género. Así que lo que les voy a compartir un poco tiene que ver con las reflexiones teóricas que hemos desarrollado y también con nuestro trabajo capacitando equipos educativos, directivos, también formando a estudiantes en educación sexual integral, en perspectiva de género, a las familias, ¿ya? Así que un par de conceptos clave y propuestas de abordaje es lo que les quiero compartir. Bueno, ahí les contaba un poco del trabajo que hacemos, que tiene que ver con promover la equidad y prevenir las violencias y desigualdades de género en la educación. Algunos conceptos que me imagino la mayoría de ustedes conocerán, pero creo que nunca está de más que podamos volver a repasar, que podamos aclarar también. Cuando hablamos de perspectiva de género, hay un montón de conceptos asociados. Tal vez lo más básico tiene que ver con los estereotipos y las normas de género, que de alguna manera tienen que ver con este conjunto como de características que configuran modelos de comportamiento de cómo debemos comportarnos, seamos hombres o mujeres, es decir, como las características, los atributos que se han asociado socialmente a cada uno de los sexos, determinando maneras de ser, de comportarnos, de relacionarnos, incluso de sentir muchas veces según nuestro sexo.
Es súper relevante este punto porque una de las cosas que más nos dicen, por ejemplo, los estudiantes varones, cuando estamos en los colegios, es que a ellos les ha afectado mucho este mandato de la masculinidad hegemónica de no llorar, de no expresar los sentimientos. ¿Ya? O sea, tal vez muchas veces asociamos toda la temática de género a las desventajas que hemos sufrido, las situaciones de violencia que hemos sufrido las mujeres o la comunidad LGTBIQA+, pero nuestra postura es que también esto ha perjudicado a los hombres, les ha limitado su desarrollo. Bueno, otro concepto es el de patriarcado, y patriarcado lo entendemos como un sistema social, como una forma de configurarse como cultura que posiciona en un lugar de mayor jerarquía, de mayor autoridad, al patriarca, es decir, al hombre, al jefe de familia, que tal vez nos parece algo muy del pasado, esto de la familia como tradicional, que se puede ver ahí en la foto, pero que en muchos ámbitos igual sigue influyendo. Yo creo que las mujeres cada vez nos hemos incorporado más al mundo laboral, por ejemplo, pero cuando vemos las estadísticas de qué pasa en la casa, las labores domésticas y de cuidado siguen recayendo en su gran medida en las mujeres, en las madres, en las abuelas, en las hermanas. En la pandemia también se vio como las niñas, las hermanas, empezaron a estudiar mucho menos, dedicarle mucho menos tiempo al colegio por tener que cuidar, por ejemplo, hermanos más chicos. Bueno, tenemos también, porque como les decía, la lucha por una equidad de género o de los movimientos feministas no solo tiene que ver con poder lograr la igualdad para las mujeres o los derechos, sino que también con el de toda la comunidad de las diversidades sexuales y de género. Y para mí, para nuestra fundación, esto es fundamental. O sea, aquí también estamos reconociendo las discriminaciones y las violencias históricas que han vivido personas homosexuales, transgénero, de género no binario, bisexuales, pansexuales, toda la comunidad LGTBIQA+. Tenemos el concepto de sexismo que nos habla, bueno, de estas discriminaciones arbitrarias según género, muy ligado a las violencias y a las desigualdades, y cuando vemos las violencias no estamos hablando solo de abusos sexuales, de violencia física o psicológicas indirectas, estamos hablando de violencias simbólicas, sutiles, que tienen que ver con los machismos cotidianos, que tienen que ver con el lenguaje o las bromas sexistas, que tienen que ver con el acoso callejero, por ejemplo. Todas esas prácticas que tal vez antes no reconocíamos como violencia y hoy día cada vez lo estamos haciendo más. Y los agentes socializadores del género vendrían a ser los espacios sociales donde se transmiten estos estereotipos de género, que tenemos principalmente, bueno, la familia como el primer espacio de socialización, luego la escuela, muy importante y también es lo que vamos a ver hoy día, lo que nos convoca. Tenemos a la iglesia o las religiones en general, también los medios de comunicación, la publicidad muy fuerte en eso, en transmitir de alguna manera el sexismo, y también los grupos de pares. O sea, muchas veces estas prácticas se dan dentro de los grupos de amistades, en las juntas, en los grupos de WhatsApp. Entonces, tenemos que poner ojo a todos esos espacios. Hoy día vamos a ver entonces lo que pasa en el contexto educativo, y aquí les comparto algunas imágenes que hablan por sí solas en realidad. El tema del uniforme, que en Chile, a diferencia de otros países, sigue siendo dividido por género, y con sus respectivas consecuencias, por ejemplo, de qué pasa al usar falda o jumper, cómo eso restringe nuestro movimiento, por ejemplo, que podamos dedicarnos a jugar, a trepar árboles, a hacer deportes en la escuela. La cancha también se ha estudiado mucho, como el uso de los espacios y cómo el patio está muy dominado por el fútbol, y el fútbol en general se asocia a los hombres, a lo masculino.
Entonces ahí también tenemos una diferencia, una desigualdad de género importante en el uso del espacio. Bueno, creencias acerca de cómo debemos ser hombres y mujeres, a qué nos debemos dedicar, jugar, que todavía también se ve en las creencias docentes, los baños binarios, separados, y ahí nos preguntamos qué pasa, por ejemplo, con personas transgénero o de género no binario. Bueno, algunas de las ideas, pero que en realidad acá en estas dimensiones están contempladas. Por ejemplo, que han mostrado las investigaciones, docentes tienen menores expectativas de las mujeres, de las niñas en matemáticas, y eso se traduce en que les dan menos menos atención, por ejemplo, la mano, les dan menos la mano en clase, les hacen ejercicios más fáciles, y todo esto finalmente, obviamente, que repercute en los resultados. Tenemos el tema que hablábamos de los uniformes y los baños, pero también de los reglamentos. Muchas veces los reglamentos tienen normas que son muy sexistas, que también hay que repensar, y hay que ver, por ejemplo, cómo se entienden violencias con perspectiva de género. No es lo mismo una discriminación por X razón que una discriminación hacia una persona transgénero. Eso tiene un tinte distinto y hay que también poder abordarlo de esa manera. Bueno, a veces nos centramos solo en lo que pasa en estudiantes o en cómo enseñan educadores y educadoras, pero también veamos qué pasa en la estructura y en la composición de trabajadores y trabajadoras. Ahí seguimos replicando mucho esta idea de funciones docentes de aulas súper feminizadas y otro tipo como de inspección o de cargos directivos que están más masculinizadas. Desde ahí también se está dando un modelo para estudiantes finalmente. ¿Quién ocupa cargos de aseo? ¿Quién ocupa roles de secretariado, por ejemplo? Bueno, lo que más se ha estudiado, los contenidos y los materiales educativos, lo que tiene que ver sobre todo con el currículum explícito, las actividades, los deportes suelen ser, cuando vamos a visitar las escuelas, todavía una asignatura y un ámbito donde vemos mucha separación por género y además prácticas súper sexistas relacionadas también con el uniforme, con cómo de alguna manera se habla de que las niñas provocan al usar patas o que tienen que usar determinado uniforme, cosas que no se le exigen a los varones. El lenguaje, que es un gran tema, un lenguaje masculinizado, sexista, y también la forma que hay de relacionarse, de convivir, la cultura. Bueno, ¿por qué es importante que incorporemos la perspectiva de género? Hay muchísimos datos, algunos de los que yo les contaba, pero aquí también algunos que les quería compartir que me parecen muy relevantes. A los 6 años las niñas ya se perciben como menos inteligentes que los niños. También tenemos que las brechas de género en las pruebas PISA, se ha demostrado, por ejemplo, que los más bajos resultados en matemática o en ciencias de las mujeres no tienen que ver con diferencias innatas de capacidad, sino que tienen las niñas menor confianza en sí mismas en esas asignaturas, y esto obviamente relacionado a lo que les decía de las creencias y las expectativas docentes. La violencia y la discriminación también que se vive. Las niñas son 3 veces más propensas a recibir discriminación y violencia sexual. Y también tenemos acá cifras súper impactantes de lo que ocurre con la comunidad LGBTIQA+. Bueno, 60% de estudiantes de todos los géneros escuchó comentarios de odio hacia la comunidad de parte de personal, o sea, personas adultas de la escuela. Y además, debido a las discriminaciones, a los insultos, a las violencias, la población LGTBIQA+ tiene 7 veces más probabilidad de suicidarse. Por último, también tenemos diferencias en las trayectorias educativas. Las áreas STEM de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas tienen una subrepresentación de mujeres.
solo un 26% de la matrícula, a diferencia, por ejemplo, de carreras como educación y salud, donde tenemos una matrícula mayormente femenina. Entonces creo que hay muchos ámbitos que nos hablan de cómo hay cosas que no se están haciendo de manera equitativa, de manera igualitaria en la escuela. ¿Cuál es nuestra propuesta como fundación? Bueno, como lo dice también la presentación, el nombre de la presentación, la educación con perspectiva de género, y la entendemos como un modelo que no solo cuestiona y trata de eliminar la violencia y la desigualdad de género y sexual, sino que también propone un modelo distinto de educación, una educación equitativa, inclusiva, integral, que no solo hace énfasis en habilidades cognitivas, sino que también socioemocionales, éticas, bueno, incorpora la sexualidad, el ejercicio de la ciudadanía, para lograr el desarrollo pleno de todas las personas. ¿Cuáles son los enfoques teóricos que sustentan nuestra propuesta? Bueno, la educación sexual integral, y por más que estemos en tiempos donde esto genera harta polémica, donde hay debate, la evidencia científica es muy tajante en los beneficios que trae. Vamos a ver algunos más adelante. Este es un enfoque que está totalmente validado por organismos internacionales y que es necesario, es un derecho en realidad de las niñeces y las juventudes. Tenemos las pedagogías feministas, que también vinieron a aportar algo súper importante que tenía que ver con cómo relevamos lo históricamente femenino, entre comillas, dentro de la sala de clase. Cómo valoramos los afectos, cómo generamos vínculos mucho más democráticos y horizontales de aprendizaje, cómo también admitimos que el cuerpo importa en la educación. Entonces, teorías súper importantes ahí. Y también lo que tiene que ver con la educación socioemocional. ¿Viene a conectarte acá? Ahí. Voy a silenciar ahí. Cómo enseñamos a vivir en diversidad, desde un enfoque de derechos humanos y de vida en democracia. Como Fundación Niñas Valientes desarrollamos un modelo educativo no sexista que implica acciones en distintos niveles, y por eso cuando realizamos asesorías a los colegios les decimos, tal vez lo más conocido y lo que más se ha visto es qué pasa aquí, en el currículum, tanto en el currículum oculto como explícito, por ejemplo, en lo que le llamamos la gestión de aula, o sea, cómo tratamos, cómo nos relacionamos con el estudiantado, desde cosas que también son más implícitas, más interpersonales. Pero también, como les decía, lo institucional es súper importante. Cómo son los liderazgos, cómo se toman las decisiones, cómo se organiza el establecimiento, qué pasa con los instrumentos de gestión. En el proyecto educativo se incorpora el valor de la equidad de género, cómo eso se baja a otros planes. Bueno, todo lo que tiene que ver con los espacios, con el uniforme. En lo curricular, pensar desde el incorporar a autoras y autores de la diversidad, cómo somos conscientes de si en el lenguaje o en los ejemplos que damos en clases estamos reproduciendo no estereotipos de género, lo que autores que le denominan la conciencia de género, cómo tenemos conciencia de género. Y en los aspectos relacionales, la manera en que se gestiona la convivencia, cómo se conmemoran, por ejemplo, efemérides con todo el colegio más allá de lo curricular, el lenguaje, el espacio. Esas son algunas de las cosas que trabajamos y tratamos de ir transformando en los espacios educativos. ¿Cuáles son los beneficios que tiene entonces incorporar la perspectiva de género en la educación? Bueno, aquí también un poquito de evidencia. Se ha visto cómo disminuye la discriminación por género y orientación sexual, cómo se promueve la autoconfianza en el estudiantado, también el pensamiento crítico y el que puedan relacionarse los estudiantes de una manera mucho más equitativa y respetuosa, relaciones más saludables.
también tiene efectos positivos en la toma de decisiones, en la negociación, cosas que tienen que ver también con el proyecto de vida, y cómo reduce embarazos no deseados, abusos sexuales e infecciones de transmisión sexual. Un montón de cosas. Ahora, para terminar, dejarles con esta frase de Bell Hooks, de una educadora norteamericana feminista, que dice: el aula, con todas sus limitaciones, sigue siendo un lugar de posibilidad. En ese campo de posibilidades, nosotras tenemos la oportunidad de trabajar por la libertad, exigirnos a nosotras mismas y nuestras camaradas una apertura de mente y corazón que nos permita enfrentar la realidad cuando imaginamos colectivamente formas de ir más allá de los límites para transgredir. Esa es la educación como práctica de libertad. Lo dejo como una reflexión y una invitación final, porque me parece que finalmente lo que apuntamos es a eso, es a cómo construir espacios que permitan que las personas seamos lo más libres posible, en nuestra identidad, en nuestra expresión, en nuestras decisiones y trayectorias de vida. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Le doy paso Gracias a ti, Valeria. Continúe, después muy atenta a dudas, comentarios, reflexiones. Muchas gracias, Valeria. Muy interesante lo que acabas de plantear, además de cómo este trabajo se ve reflejado finalmente en nuestras aulas, y nos encantaría seguir profundizando. Mientras tanto, decirle a los presentes que se vienen conectando que las preguntas las pueden realizar a través del chat, ¿ya? Y al finalizar las presentaciones las vamos a ir direccionando a cada una de nuestras expositoras. Una vez más, gracias, Valeria. Ahora queremos continuar con las exposiciones y dejaremos con ustedes a la representante del Colegio de Profesoras y Profesores, Rosa María Montesinos Molina, que es profesora de Artes Visuales, máster en Estudios Avanzados de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, académica del Departamento Mujer y Género del Colegio de Profesores y Profesoras, además coordinadora del Diplomado de Educación No Sexista, realizado en conjunto con la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, y Colegio de Profesoras y Profesores. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola, Rosa. Pantalla. Me comentan si es que se ve la presentación completa. Está buena esa imagen. Ahí. Súper. Bueno, contarles que efectivamente sí, yo trabajo en el Departamento de Mujer y Género del Colegio de Profesores junto con Magdalena Reyes. Ella es la dirigente nacional que está a cargo, además tesorera nacional que está a cargo de este departamento. Y vamos a hacer una especie de cronología de nuestro trabajo. Pongo aquí Colegio de Profesores y Profesores de Chile y además Red de Educación No Sexista, porque es un trabajo que hemos ido realizando. La red es finalmente una síntesis de todo esto, esta construcción que hemos ido realizando. Entonces vamos a continuar. Lo primero que tenemos que comentarles es cuando definimos educación no sexista o en estas aproximaciones que se quieren intentar hacer para finalmente bajar este discurso que está en el espacio social, pero que finalmente cuando uno quiere hacer traducciones más específicas resulta un poco complejo, es que vamos a definir tres como grandes espacios de enfoques de cómo mirar nuestras relaciones escolares o nuestras comunidades. Y lo primero que vamos a decir es que existen hoy día patrones culturales, representaciones tradicionales del género, y que los niños vienen, niños, niñas, y todas nuestras comunidades cuando ingresan al sistema educacional, vienen con estos patrones culturales y representaciones tradicionales del género. Y aquí resulta como la primera tensión que uno puede abordar, porque si bien la escuela, en vez de generar estas modificaciones, generar una dinámica o didácticas específicas que permitan modificar estos sesgos, lo que va haciendo es que los refuerza a partir de los estereotipos, de ciertas habilidades que refuerza para uno y otro, de las expectativas que pone sobre sus estudiantes. Entonces, hace todo lo que esperaríamos que no hiciera una institución educacional, y eso es importante tenerlo presente a nivel de nudo o tensión crítica que vemos hoy día en nuestras escuelas. Y lo segundo que vamos a decir es que hoy día existe un currículum, ese currículum indistintamente de las críticas, nosotros tenemos bastante críticas con él, con el currículum como constructo y cuerpo de conocimiento,
hay que repensarlo en un futuro, en modificaciones al currículum, pero también hay que pensarlo en un presente, en cómo uno va cruzando la perspectiva de género y va, de algún modo, quitando el espacio a esta construcción, que es esta construcción del conocimiento, que es el androcentrismo. Implica el conocimiento realizado por hombres y para hombres, y cuando aparece la mujer, siempre lo hace, bueno, está invisibilizada permanentemente, pero cuando aparece siempre se le deja en un espacio bastante anecdótico en relación a la producción de conocimiento. Y luego, como un tercer nudo focal, es la construcción de didácticas, que tiene que ver con principalmente revisar nuestras prácticas educativas o nuestras aproximaciones didácticas y cómo estas van incorporando la perspectiva de género en nuestras prácticas concretas. Y esto tiene que ver con también analizar nuestros campos de creencia. Siempre se cree que la educación no sexista es un espacio como que ocurre entre los estudiantes, y la verdad es que tenemos que ampliar ese foco a como todos los espacios de discriminación, violencia y sesgo que hoy día se producen en nuestras comunidades. Y desde ahí entonces, uno si quisiera hacer como un paneo de qué es el sexismo, vemos que el sexismo está puesto en todos los espacios, porque en general siempre se ubica como un espacio que tiene que ver con la convivencia escolar. Si bien ahí ocurren muchas situaciones de discriminación, y lo que pasa en los colegios generalmente, o en las escuelas, jardines infantiles, ocurre una situación específica. Aquí. Pero no lo puedo silenciar. A ver. Por favor, que las personas que puedan tener su micrófono cerrado para poder escuchar a nuestra expositora. Sí, eso. Voy a seguir compartiendo pantalla. Gracias. La interrupción. Vamos a volver. Eso. Entonces decíamos que son todos los ámbitos escolares, y eso tiene que ver con las interacciones en el aula u otros espacios, con el conocimiento, ¿cierto? Este relato histórico, este relato científico que se transmite, los estereotipos, el reglamento de convivencia escolar, que si en general en texto no dice tan explícitamente discriminaciones o arbitrariedades que se producen, sabemos que las sanciones sociales son muy distintas con respecto a las mujeres y las disidencias sexogenéricas. Como un ejemplo, cuando dos niñas se pelean, socialmente la sanción que recibe es mucho mayor a cuando dos niños se pelean, y así con un montón de otros elementos. Los ejemplos utilizados en todo espacio, los textos escolares, el uso del lenguaje, los locativos, los juegos, las burlas, que es un instrumento además que de algún modo va estructurando qué es lo que se espera de cada género, y es muy violento y discriminador, y además muy invisibilizado por la comunidad adulta. O sea, los docentes tienden a no ver esta situación. Es importante también comentar que, bueno, la ley Matías y todas las leyes que han salido últimamente tienen que ver con situaciones de violencia extrema. Entonces, la burla como elemento sociabilizador del género hay que atenderlo de manera efectiva. Después vamos a ver unas cifras que hacen alusión a eso. Los espacios, la utilización de los espacios, las expectativas, la gestión escolar, las sanciones y correcciones, las imágenes que reproducimos en los textos y señaléticas de los textos escolares. Y aquí es importante, nosotros hemos hecho harto estudio con respecto a la normativa legal, y es importante también poner otros elementos, o cómo las leyes o las normativas legales se van vinculando entre sí. Por ejemplo, la modificación de la ley del matrimonio y la incorporación del matrimonio del mismo sexo, lo que hace es pone sobre la mesa o le genera resguardos legales a las familias homoparentales. Pero si uno revisa, por ejemplo, los textos escolares, no existe una alusión a los distintos tipos de familias. Entonces vemos que también aquí hay un espacio que es muy cegado, es muy heteronormativo con respecto a las reproducciones también que hacemos en los textos. Los cuerpos, entender los cuerpos como un espacio de derecho y no como un objeto, y eso es muy importante, también vincularlo con esta mirada adultocéntrica que existe en nuestras comunidades, y entender también que siempre toda esta mirada que tiene que ver con la educación no sexista o con la perspectiva de género tiene un espacio que es muy performático. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuerpo tiene una incidencia real, concreta, es donde el cuerpo donde alojamos principalmente.
y también esta tensión que existe entre el currículum explícito y nuestro currículum oculto, y cómo poder hacer esos procesos de observar cómo se van conjugando finalmente todas estas interacciones o vinculaciones o instrumentos que hoy día vemos en nuestras comunidades. Y bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen, muy breve, pero comentarles que desde el departamento, lo primero que hay que decir es que en el 2017 en el Colegio de Profesoras y Profesores se modifica, el nombre del departamento. Ahí existía antes el departamento de mujer, como todos los departamentos de mujer de esa época, 2017 estoy hablando, se encargaba de, no sé, regalar flores, hacer distintas acciones, pero no estaba con este enfoque de ir construyendo una educación sexual. No solo se cambia el nombre del departamento, sino que luego se cambia el nombre del Colegio de Profesoras y Profesores, haciendo además un restablecimiento histórico, ya que las profesoras en general, las profesoras además colegiadas, somos mayoría dentro de nuestro gremio. Digo somos porque yo soy profesora y colegiada. Entonces se modifica el estatuto, se incorporan elementos de paridad a las elecciones y toma el departamento Magdalena Reyes, quien ha liderado este trabajo. En 2018 se firma un convenio específico con la UNCE, ya existía un convenio marco, pero se firma un convenio específico que da como resultado, luego un estudio, bueno, se realizaron muchas escuelas de verano, escuelas permanentes, que es una capacitación que nosotros tenemos permanentemente a nuestros asociados, y entendiendo que queríamos avanzar en la línea de establecer bases teóricas, que si bien habían, pero también eran opciones específicas en qué implicaba la educación sexista. Estaba como en el análisis social, todo el mundo habla de educación sexista, pero cuando uno dice, a ver, ¿pero qué es esto? ¿Cómo se traduce? Esa aproximación más certera estaba un poco dibujada en nuestro modelo. Había estudios, pero además siempre con esta disociación del mundo de la academia versus el mundo del profesorado, que se entiende como un ente práctico, que también nosotros resignificamos ese espacio, entendiendo que el profesor debe recuperar también ese espacio de producción de conocimiento, porque es quien además está en vinculación con las y los estudiantes, salir de ese espacio técnico donde otros producen el contenido o el conocimiento, y el profesor es un mero técnico reproductor, y eso hay que recuperar ese espacio de producción, de reflexión crítica, de aproximaciones finalmente curriculares. Y bueno, y ahí en el 2020 hicimos un estudio cuantitativo, Colegio de Profesores UNCE, donde entrevistamos a alrededor de 1.800 profesores activos y hicimos 5 focus group a nivel de todo el país. Este estudio veía las representaciones de la sexualidad y educación no sexista, y ahí surgieron varias, esto está en revista indexada, sacó además un número en la revista Docencia, donde toda esta temática, y este estudio refleja cosas muy centrales que ahora parecen medias obvias, pero que en esa época generaron todo el camino que viene luego. Uno, que es que los profesores no tenían ninguna capacitación, no existía una política pública que los capacitara en esta línea de trabajo. Los pocos profesoras, y digo profesoras porque en general eran mujeres, se habían capacitado con su tiempo, con sus recursos, y no con el espacio, el espacio organizativo que, no sé, es el CPIP o los distintos organismos, las mismas universidades que generaban un plan de formación en estas materias. Entonces existía una falta de capacitación masiva de los profesores en ejercicio. Les dejo un dato, y existen 200.000 profesores en ejercicio que no han sido capacitados en estas materias, pero que además todos sus instrumentos les exigen incorporar esto, ya sea curricularmente o en los instrumentos de gestión o en las distintas herramientas que tienen, que afectan su trabajo o que tienen mucha vinculación con su trabajo que hacen en las comunidades. Y esto entonces dijimos, bueno, estos estudios, estas significaciones que nos salen en estudios es súper importante ponernos a la práctica. O sea, no nos podemos quedar con interesante el estudio, lo metimos cierto en revista indexada, y lo que hicimos con la UNCE, dijimos, bueno, generemos un plan de capacitación. Si bien el Colegio de Profesores ha levantado una crítica con respecto a este tema, no nos podemos quedar solo en la crítica, sino que tenemos que generar una respuesta organizada y coordinada con esta necesidad muy evidente que se veía que resultaba del estudio. Y ahí construimos que se fue como dando, una etapa de masiva. Y en 2021 hicimos la primera exploración de capacitaciones, hicimos ese año 13 talleres, el primer taller se nos colapsó, estábamos en pandemia, ¿cierto? Lo hicimos por Zoom,
Y ese año capacitamos alrededor de 1.200 profesores. Hicimos 13 talleres durante todo el año de distintas temáticas, donde participamos además distintas organizaciones. Bueno, estaba Colegio de Profesores, pero también estaba la UMCE, estaba OTD, distintas organizaciones que venían trabajando estas materias y que fueron construyendo finalmente una malla. Y esto tenía una dificultad que era fuera del horario de trabajo, o sea, que también era una contradicción en el trabajo que nosotros realizamos, o sea, toda la propuesta de eliminación del agobio y de algún modo nosotros generábamos estas acciones fuera del horario de trabajo. Les dejo un dato, en la minuta que presentó el Ministerio de Educación en la mesa de trabajo ESI el año pasado, nos entregó que el CPIP el año, entre el 2019 y el 2021 había capacitado en total, en esos 2019, 2020, 2021, 3 años, a 809 docentes. Nosotros en un año capacitamos a más docentes que el organismo que está encargado de capacitar o de perfeccionar a los docentes en ejercicio. O sea, les dejo ese dato. Bueno, teníamos esta dificultad, entonces el 2022, en distintas conexiones que hicimos con municipalidades, con concejales, creamos el primer proyecto que se llama Educación no sexista desde la escuela transformamos al mundo. Y este era un proyecto que tenía 4 fases de implementación, que era diagnóstico, capacitación, los profesores asistían a 13 talleres continuos de capacitación, era una suerte de diplomado, si uno lo quiere llamar así, pero tenía una característica, era financiado por Colegio de Profesores y UMCE, y la característica era que uno le solicitaba al sostenedor, en este caso a las municipalidades, que fuese en horario laboral, o sea, con liberación horaria para los profesores. Este proyecto lo hicimos durante el año pasado, estuvieron presentes la Municipalidad de Villa Alemana, que fue la primera, que además tiene un plan muy interesante porque ellos incorporaron esto en todos sus instrumentos, tienen horas asignadas para docentes que del eje diversidad y género, o sea, tienen todo un plan de acción como municipio feminista, pero no solo Villa Alemana, sino que también Conchalí, 8 municipalidades del Biobío y 3 colegios de la Comunidad de Santiago. Implementamos en total casi 1.000 docentes ese año, pero no eran 1.000 docentes que iban a una clase aislada, sino que los 1.000 docentes tenían un paquete de 13 talleres continuos en horario laboral. Y lo digo porque significa. Entonces, en esa construcción dijimos, bueno, necesitamos coordinarnos, o sea, porque va pasando además que los colegios o las instituciones tienen experiencia en educación no sexista, pero estas en general van quedando como experiencias aisladas y no se produce una sistematización de las acciones y el conocimiento que allí se construye. Y ahí creamos la Red de Educación No Sexista, que es una red que agrupa distintas organizaciones, está el Departamento de Mujer y Género, pero también está la UMCE, está Educafem, o sea, hay, no sé, la red les dejo ahí la página, la pueden mirar, están las municipalidades, o sea, es una red bastante grande a nivel nacional. Y ahí generamos la formación de equipos, sobre todo equipos de producción de material, o sea, hicimos muchas planificaciones, que además planificaciones donde armamos un equipo con Jimena Súa, ella generó una taxonomía para planificar clases, Académica de la Chile, articulaciones, escuelas de verano, o sea, distintas acciones que nos permitían irnos formando y coeducando entre las comunidades. Y este año estamos con el proyecto 1000 decálogos por una educación no sexista, y los que esperamos, está en desarrollo ese proyecto ahora, es, ay, perdón, que pasó una ambulancia, es convocar a 1000 establecimientos educacionales que construyan de modo democrático y participativo, hay una metodología específica que se pone a disposición, un decálogo por una educación no sexista. Bueno, estas son las temáticas de capacitación, voy a nombrar solo algunas, por ejemplo, abuso sexual y responsabilidades legales en la educación, todo lo que tenga que ver con didáctica, marco normativo legal, que nosotros hemos hecho el análisis que hay una bastante dificultad por parte del cuerpo docente de conocer cuál es el marco normativo, no existió difusión de ello y no hay conocimiento con respecto a qué es lo que involucra o cuáles son las obligaciones de los docentes, de las y los docentes en esta materia. Y bueno, algunos documentos, la propuesta del plan de acción, que ha sido como nuestra ruta de navegación, planificaciones, jornadas de mujeres en matemáticas, muchas planificaciones en matemáticas y sobre todo en ciencias, como derribando este mito de que
los hombres tienen habilidades más innatas, ¿cierto?, por las matemáticas versus las mujeres, y ahí tenemos un equipo muy consolidado en esta temática. De hecho, les recomiendo ver el Instagram Aula Matemática, Matemática y Género de Karina, una profesora de la red que ha hecho mucho desarrollo en esto. La cartilla de marcos legales, donde hicimos una recopilación de todos los tratados internacionales y todas las leyes que tienen vinculación con este tema, donde sacamos los artículos y cuáles son las obligaciones o las acciones que se debieran hacer por parte de los colegios. Y, bueno, están los principios normativos también, y esto hemos hecho mucha capacitación en este tema. Estos principios normativos no es que los inventamos nosotras, sino que lo único que hicimos fue cruzar, además, esto está en una circular que es del 2018, que la pueden sacar, deberían tenerla todos los colegios, pero también entender que no existe como procesos de difusión o reflexión crítica con respecto a ello, o qué significa, sino que más bien existe un checklist, ya, está cruzado, pero luego la implementación de esos documentos de gestión son bastante austeras, por llamarlas de un modo elegante. Entender que además se debe incorporar la perspectiva de género en todos estos planes, en todos estos instrumentos de gestión escolar, como son el PI, el PME, el RICE, los planes de formación específicos. Bueno, esto se los puedo dejar, si a ustedes les interesa les puedo mandar toda esta batería de documentos para que se la hagan llegar a los y las estudiantes, ¿cierto? Y este trabajo que veníamos realizando llevó a que nos contactara el Departamento de Inclusión y Género del Ministerio de Educación, y el documento de orientaciones temáticas que sacaron hace poquito, 3 semanas atrás, el número 1, que cuáles son las normativas que protegen a los estudiantes de las comunidades LGTBIQ+, lo sacamos en conjunto, a raíz de este trabajo que veníamos realizando y de finalmente estas miradas con respecto a la normativa legal que existe vigente en el día de hoy. Y lo estoy haciendo muy rápido en honor al tiempo y que podamos luego intercambiar. Algo que nosotros hemos levantado mucho es este material, que es una propuesta taxonómica que hace Jimena Súa y Farías, que la hace en 2016, que tiene que ver en cómo construir acciones y clases específicas desde la perspectiva de género. Porque es súper importante entender que la perspectiva de género también ocurre, o sea, también es un espacio que es un espacio disciplinar. O sea, si bien siempre se analiza como un espacio de convivencia, ¿qué es lo que pasa en los colegios? Ocurre un conflicto en estas materias, se hace un taller, ¿cierto? O se dialoga frente a una temática específica que es la que está causando tensión, un nudo crítico en la escuela, y luego es como si el conflicto desapareciera. Cuando me refiero a conflicto no me refiero como a la perspectiva de género, sino que a la falta de herramientas que tienen las comunidades para trabajar estas temáticas. Entonces es súper importante entender que también el espacio disciplinar, y lo voy a decir así con bastante práctico, que el cruzar unidades concretas del currículum es parte de una aproximación que debemos hacer las y los docentes, que está además en la evaluación docente, que está en el marco para la buena gestión, el cruce de todos estos elementos, pero es que los profesores no tenemos herramientas desde la didáctica que nos permitan hacer estas aproximaciones. Entonces hay que generar espacios de reflexión, hay que generar espacios de visibilización de experiencias que hayan sido interesantes, y hay que construir material, y en ese intento estamos. De hecho, les quiero mostrar luego la web, que estamos ahí, estamos armando una batería de documentos, de planificaciones, está el material de los 1000 decálogos, que tiene una metodología específica, videos, etcétera. Y aquí les voy a compartir un par de cifras antes de mostrarles algunas otras cositas. Y yo me quiero detener, esto es una encuesta sobre el clima escolar que hizo Todo Mejora el 2016, y si uno la repitiera ahora, estos índices subirían después de la pandemia. Pero aquí me quiero detener en 3 puntos. Uno, el 76,2% reportaron altos niveles de depresión de las comunidades LGTBIQ+ que fueron encuestadas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Educación no sexista no es un elemento que sea secundario, nosotros lo hemos planteado como un elemento prioritario, porque finalmente lo que hace es que salva vidas. O sea, los intentos de depresión, de situaciones de agresión que producen las comunidades y nuestras
nuestros niños en general son altísimas. Y los profesores debemos estar capacitados y debemos ser garantes de derecho en nuestras comunidades. Hay otro dato que también se los dejo, que es 59,4, que es casi un 60%, de las y los estudiantes de las comunidades reportó que no conoce una política de bullying en las escuelas. Y si uno analiza ese dato, este dato significa que los niños entrevistados, los y las niñas entrevistados, vieron que se molestaba sistemáticamente a alguien, porque eso es el bullying, se discriminaba, se dañaba, ¿cierto? Se violentaba, o recibieron ellos ese bullying y nadie hizo nada. O sea, si un niño, si un estudiante reporta que no conoce una política de bullying, quiere decir que esta situación se vivenció y que no hubo ninguna respuesta de la comunidad. Y eso me parece altamente complejo y peligroso, además, entendiendo que la construcción que hemos ido haciendo, sobre todo en la red de la educación no sexista, es poder vislumbrar las escuelas como espacios seguros y garantes de derecho. Y ahí los docentes tenemos un rol que debemos cumplir. Entender también que aquí hay otro dato, 59,9 escuchó comentarios LGTBI fóbicos por parte del personal de la escuela, y este es el mundo adulto. Entonces, son datos que son preocupantes, son datos que debemos hacer cargo. No existe hoy día una política pública que uno pueda encargarse de la formación del profesorado en estas áreas, pero que además implemente acciones concretas. A la fecha, el año pasado, ya teníamos una jornada de educación no sexista que tuvo muchas críticas por su forma de implementación. De hecho, ahí nosotros sacamos un material previo para poder preparar esas jornadas, porque el profesorado no tuvo ningún contexto para darles ninguna preparación previa. Pero este año no se ha realizado nada, ¿no? El gobierno comprometió la presentación de la ley ESI, tampoco eso ha ocurrido, entonces necesitamos construir espacios que sean de formación de manera urgente. Quiero compartir además la web, en un momentito, como para ir cerrando. Aquí la tengo, no sé si la pueden ver. Sí, se ve clarito, Rosa. Y aquí, bueno, está la metodología del decálogo con su video, ¿cierto?, introductorio, para que todas las comunidades lo puedan implementar. Tiene una propuesta metodológica para realizar, que está muy detallada, viene con las guías, viene con todo el material necesario. Por supuesto, es una propuesta para que las y los docentes puedan hacer sus adecuaciones pertinentes y contextualizarlos de acuerdo a sus comunidades, pero además tiene todo el material complementario, que les hablaba de las leyes, que si ustedes se fijan, tiene todo caracterizado, más los artículos que tienen vinculación con esto, qué es lo que significa, orientaciones, además tiene las circulares, qué implican estas circulares en nuestras comunidades escolares. Recordemos que hoy día existen dos circulares, que son la 812 y la 707, que resguardan una, el derecho de las y los y les estudiantes trans, y la otra, el derecho a tener espacios sin discriminación. Y además, bueno, las orientaciones dadas por el ministerio, ¿cierto?, que son 7, y además tienen calendario de actividades. Nosotros hemos hecho, no sé si se cambia, sí, están viendo la otra página, ¿cierto? Tenemos un calendario, estos, por ejemplo, son todos los talleres de junio, si ustedes se fijan, con distintas organizaciones. Tuvimos hoy, con la Lucha Venega, excelente taller, neurodivergencia y diversidades sexuales. Tenemos además un programa específico para educadoras, que sabemos que en la primera infancia es donde se transmiten los primeros sesgos y estereotipos. En mayo también hicimos un plan, o sea, en general todos los meses vamos haciendo un plan de capacitación. Es abierto para docentes, estudiantes, asistentes de la educación. Y además se encuentran las organizaciones convocantes que son parte de este proceso conjunto. Así que hay distintas, faltan aún, pero estamos en ese proceso. Estamos recién construyendo la página. Eso, lo hice muy sucinto, tiempo para que pudiéramos dialogar pronto. Muchas gracias, Rosa. Nos encantaría seguir profundizando, nos encantaría estar hasta las 11, 12 de la noche, pero lamentablemente los tiempos son un poco acotados. Sin embargo, vamos a dejar el espacio al finalizar para responder las dudas
y también para pedirles que idealmente estos mismos enlaces, esta misma información, pudiéramos tener algún tipo de acceso a ello para compartirlos con la comunidad educativa, porque creo que es una de las tareas que tenemos pendientes, cómo informar a nuestras comunidades. Ya, muchísimas gracias, Rosa. Y ahora vamos a continuar y vamos a dejar con ustedes a Irune Martínez, y es abogada especialista en género y derechos humanos, y también es asesora de género de la Subsecretaría de Educación Superior. La vamos a dejar para que comparta con nosotros. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Gracias a ti. en general, al Instituto, por la invitación y por la iniciativa. Yo, como van a ir viendo, tengo una limitación estética y de tener que hacer esto bastante más, digamos, apegado a los marcos, pero voy a tratar de poder ir recogiendo algunas de las cosas que se habían mencionado antes, que me parecen centrales, que nos parecen centrales como subsecretaría. Bueno, a mí de antes, como me presentó Gonzalo, yo antes de ser asesora de género en la subsecretaría soy abogada feminista y que además he trabajado desde mis primeros espacios de organización en la Secretaría de Sexualidad y Género de mi universidad en ese momento. Entonces es algo a mí que educación no sexista es una dimensión que siempre me ha parecido central para pensar procesos de transformación hacia una igualdad sustantiva de género, y eso es un poco lo que quiero presentar acá, cuáles son algunos de los desafíos para avanzar hacia una educación superior con igualdad sustantiva de género, tanto por el contexto del inicio de estos espacios de diplomado y de discusión de género en clave, o sea, para avanzar en pedagogía o en perspectivas de educación no sexista en la pedagogía, pero también porque han habido avances desde impulsados por procesos de movilización social, como fueron los procesos del Mayo Feminista, ¿no? Que impulsaron varias de las cuestiones que vamos a ver acá. Si no, me atrevería a decir todas, pero al menos varias, ¿no? Y entonces creo que esa dimensión que ha tenido el impulso de educación superior, que tiene como origen estos procesos de movilización y que es importante recordar, también pueden ser importantes para cómo desde el proceso de formación de quienes van a formar, ¿no? Podemos ir incorporando perspectivas de género en el aula, que es un poco a lo que me convocaron acá. Entonces, una de las dimensiones que es ineludible ahora, y que lo mencionó el director al principio, es la implementación de la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, ¿no? Este es un desafío en curso. La ley que fue promulgada en 2021 es una ley que es robusta. Es la ley, para que sepan, más avanzada a nivel mundial de incorporación de igualdad de género o de avance en mecanismos para avanzar en igualdad de género en educación superior. Nosotras nos han invitado de varios países a exponer de esto, porque es un modelo, ¿no? Y ese modelo surge de las movilizaciones estudiantiles del mayo del 2018, fue construido por estudiantes, por docentes y académicas feministas, con apoyo también de organizaciones internacionales, y creo que es importante recordar no solamente cuál es el inicio, sino que además en qué momento estamos de la implementación de esta ley. Algunas cosas generales que hace la ley, ¿no? Reconoce el derecho a desempeñarse en espacios libres de violencia y discriminación de género, tiene una aplicación específica en el ámbito de la educación superior, pero con eso busca transformar otros espacios, ¿no? Como decíamos, formar distinto a quienes luego van a formar. Y tiene mandatos, como decía el director, bien ambiciosos, y que han sido muy importantes para una especie de igualación de cancha de las instituciones de educación superior en los desafíos de hacerse cargo de la igualdad de género y de la erradicación de la violencia de género en el espacio educativo de educación superior. Entonces, mandata hacer una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y contempla en esta política dos modelos, ¿no? Un modelo de prevención, que tiene su propia unidad y que tiene una serie de mandatos, y un modelo de investigación y sanción.
¿Por qué me centro en esta parte de la ley? Bueno, la ley además establece los mandatos a las instituciones, dentro de las cuales estamos nosotros como subsecretaría, para impulsar y promover, pero hay otras, la CNA, el CNED, la superintendencia, que están obligadas a hacer seguimiento a estos procesos, pero nosotras tenemos una obligación de promoción. Y tiene importancia, ¿no? Porque tiene que ver con algo que hace esta ley, que es comprender que sin prevención no hay posibilidad de erradicación, ¿no? Y entonces lo que hace esta ley, que como digo, viene de estos procesos de aprendizaje, de ya haber impulsado, construido, implementado protocolos en algunas de las instituciones, es comprender que hay una dimensión que es hacerse cargo de los hechos que lamentablemente han ocurrido y siguen ocurriendo, de violencia de género, de acoso y de discriminación, pero también de cómo se hace cargo la institución de establecer medidas de prevención que posibiliten avanzar espacios libres de violencia. Y una de las dimensiones, que es uno de los puntos del modelo de prevención, es en relación con la incorporación de contenidos de derechos humanos, violencia y discriminación de género en los planes curriculares de las instituciones de educación superior. Y eso me parece central para lo que estamos conversando. Hay una serie de otras medidas, ¿no? No quiero extenderme en el contenido de la ley porque es bastante robusta, pero sí quise detenerme en este punto porque me parece que para pensar, o sea, la ley y el proceso de creación de la ley fue suficientemente avanzado para pensar en cómo la incorporación de contenidos de género en los planes curriculares, en educación superior es esto, ¿no? Pero eso va a permear en la formación de las personas que luego van a formar, y esto va a permear en el aula, en último término, que es lo que estamos conversando, y cómo esa incorporación en planes curriculares es parte de este proceso, ¿no? Y creo que en esa dimensión es muy interesante también porque pone exigencias luego, incluso, o va a empezar y nos ha pasado conversando, ¿no? Como exigencias a educación general, a educación básica y media, de cómo ir incorporando contenido en los planes curriculares. Y también experiencias de cómo va ocurriendo esto, ¿no? Nosotras desde la subsecretaría, pero también en conjunto con otras instituciones que nos encontramos en una mesa técnica para la implementación de la ley 21.369, sacamos el año pasado unas orientaciones para el proceso de implementación. Se los quiero dejar acá porque es un documento que me parece que no ha tenido la suficiente llegada, que es muy interesante para pensar en cuando decimos, por ejemplo, incorporación de contenidos curriculares, ¿a qué nos referimos? Cuando señalamos diagnósticos institucionales, ¿a qué nos referimos? Etcétera, ¿no? Y también cuáles son las competencias de cada una de las instituciones en estos procesos. Y creo que la implementación de la ley sigue siendo un desafío. La implementación debería haber estado concluida en septiembre de 2022 porque tenía un año de implementación y ahora estamos en el año de evaluación. Y es bien importante porque lo que hace la ley, a diferencia de otros mecanismos normativos, es que se impone a sí misma y al mismo proceso ciclos de implementación y evaluación, ¿no? Si alguien ha visto la ley, va a ver que establece un ciclo de implementación, en este caso era un año hasta septiembre de 2022 de la promulgación, y luego un año en el que estamos ahora de evaluación de esa implementación para ajustar, y luego de nuevo se implementa en base a esos ajustes y luego de nuevo se evalúa. Y eso es por una comprensión de algo que mencionaban antes las compañeras que expusieron, ¿no? Que es que los procesos de transformación para avanzar a la igualdad sustantiva de género son procesos que requieren estar constantemente evaluando y ajustando, ¿no? Porque los procesos de transformación no son cuestiones que se logren de un plumazo, pero sí requieren estar viendo cuáles son los nudos críticos de esa implementación. Nosotras desde esta mesa técnica estamos haciendo seguimiento a la implementación de esta ley y este año vamos a poder tener algunas conclusiones que nos permitan no solo que las instituciones tengan orientaciones para avanzar en igualdad de género en educación superior, sino que también nos permitan ir viendo cuáles han sido las dificultades para la implementación
y poder ajustarlo en nuestros programas, en los procesos de acreditación que vienen ahora, en los procesos de fiscalización también que hace la superintendencia. Otra dimensión, este ha sido un tiempo de harto desarrollo normativo, yo creo. Yo, como les comentaba, tengo una desviación leguleya, ¿no? Entonces, este año está en discusión el proyecto de ley Yo Cuido y Estudio, que me parecía central comentárselo acá, primero porque creo que es muy importante que se conozca, y segundo porque los procesos de corresponsabilidad son centrales para avanzar en igualdad sustantiva de género. Como hemos dicho en algunos espacios, cuidar a quienes cuidan. Y las estudiantes en educación superior también son cuidadores, sin embargo han sido completamente invisibilizadas en estos procesos. O sea, en estudiantes no solo de carreras de pedagogía, ¿no? Que además se enfrentan al dilema de que están estudiando carreras que están vinculadas con educación y cuidado, y sin embargo no tienen herramientas ni políticas para poder estudiar eso, para luego poder hacerse cargo de eso, porque cuidan y no tienen políticas de cuidado. No tienen políticas que les permitan conciliación o corresponsabilidad, ¿no? Y eso es un vacío que es bien poco comprensible, porque salen de educación media, que es como el proceso donde siguen siendo, o están saliendo de la adolescencia, terminando la adolescencia, entran al proceso de educación superior y hay un vacío, y luego cuando trabajan remuneradamente de forma formal tienen otras políticas de protección de maternidad, bueno, paternidad menos, pero de maternidad menos. Pero aquí, entre medio, no. Y eso lo que ha generado son altas tasas de deserción. Y no solo deserción. Lo que hemos visto en algunos datos, que luego se los puedo compartir, es que las personas que se consideran inactivas, que no trabajan de forma formal y remunerada, y que no estudian, son principalmente mujeres, ¿no? Entonces, el problema no es solo la deserción, es que no acceden. Y ahí lo digo porque hay hartos institutos como el que nos comentaba el director que tienen alta tasa de ingreso de acceso de mujeres en algunas carreras más que en otras, pero las mujeres que cuidan no acceden, y que son principalmente mujeres, y las razones son principalmente que cuidan o que tienen que hacerse cargo de trabajos de trabajo doméstico. Entonces, lo que hemos observado como algunos problemas es que las personas que cuidan son principalmente mujeres, y que esa desigualdad de género que se traduce en problemas en los cuidados afecta fuertemente las trayectorias educativas. No acceden a educación superior, desertan o no se titulan, y existe una inexistencia de políticas que permitan conciliar estudios, trabajos de cuidado y trabajo remunerado, que por lo demás en estudios que hemos hecho también y que prontamente esperamos compartir, las personas que realizan trabajos de cuidado y que además estudian, por lo general tienen que realizar trabajo doméstico, trabajo remunerado, porque requieren sostén económico. Por lo tanto, tienen que conciliar no 2, sino 3 trabajos, ¿no? Y además, y todo lo anterior impacta en trayectorias laborales también. O sea, genera deserción. Y al generar deserción, genera dificultades para la inserción laboral. Y entonces esto impacta en trayectoria no solo educativa, sino que laboral. Entonces, este proyecto aborda un aspecto estructural de la desigualdad de género, que es el trabajo no remunerado, en particular de cuidados en estudiantes de educación superior. Establece un estándar de corresponsabilidad común para todas las instituciones de educación superior. Las instituciones manejan, o sea, hay algunas instituciones que manejan algunas políticas de corresponsabilidad, pero no hay un estándar común, ¿no? Y lo que hace este proyecto es un poco lo que hizo la ley que les comenté antes, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, que es establecer un mínimo común para todas las instituciones de educación superior. Y además contribuye a disminuir brechas de género en la inserción laboral y las trayectorias educativas y laborales de las mujeres, que son las principales cuidadoras. Este proyecto está enfocado o establece derechos, consagra derechos para estudiantes cuidadoras, que son principalmente personas que estén, o se considera como personas cuidadoras, personas embarazadas, madres, padres, que tengan el cuidado personal de niñas, de una niña o un niño,
que acrediten tener el cuidado principal de una persona con discapacidad o dependencia, para lograr establecer medidas de conciliación de su responsabilidad familiar y académica y formativa en concordancia con el principio de corresponsabilidad y familiar. Lo que hace en definitiva es establecer derechos y establecer algunas medidas que son, primero, aplicables a todas las instituciones de educación superior que sean parte del sistema de educación superior. Eso significa que aplica tanto a instituciones, o aplicaría, si es que esto llega a ser ley, esperamos prontamente, aplicaría tanto a instituciones de educación superior universitaria como educación superior técnico profesional, que sean parte del sistema de educación superior. Establece condiciones para suspender o postergar estudios y retomar sin afectar los beneficios de los estudiantes. Incorpora medidas de flexibilidad académica para conciliar cuidados y estudios, asegurando continuidad en la formación. Eso supone permisos permisos en el caso de embarazo, permisos para asistir a controles médicos, posibilidad de postergar evaluaciones, de calendarios especiales, entre otras medidas de flexibilización académica, pero además permitiendo continuidad en la formación, o sea, evitando que tengan obligatoriamente grandes espacios de tiempo de discontinuidad formativa, y habilitando que en la flexibilización académica puedan adelantar algunos cursos que quizás que puedan tomar ahora para retrasar otros, por ejemplo, prácticos, en fin, digamos, como generar medidas que permitan un avance en la formación académica, pero que contemple la necesidad de conciliación y la necesidad de corresponsabilidad. Y además promueve espacios de cuidado e infraestructura adecuada en las instituciones de educación superior. Este proyecto acaba de ser aprobado en general por la Comisión de Educación del Senado. Fue aprobado unánimemente en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y va a pasar a votación prontamente en la sala para volver a la discusión en particular, y la idea es que esto sea prontamente ley. Esto es un trabajo que hemos realizado en conjunto con parlamentarios y parlamentarios, y que parece centrar en una agenda de corresponsabilidad en general y en educación superior en particular. Pero además tiene una estrecha vinculación y articulación con la construcción o el avance hacia un sistema nacional de cuidados. Y por último, y quizás esto ya más centrado en la dimensión pedagógica, quería comentarles, a propósito de lo que estábamos conversando, o sea, lo que conversaban compañeras antes también, los nuevos estándares pedagógicos y disciplinarios que están empezando a ser implementados, que les dejé la página, y que incorporan enfoque de género en algunas de sus dimensiones, en varias, de forma transversalizada, pero además esto incorpora, por lo tanto, genera espacios de incorporación de enfoque de género más direccionados en el aula. Estos enfoques, ustedes, las que Rosa, por ejemplo, sabrá más que yo, pero estos enfoques tienen un proceso de implementación, ¿no? No se implementan de un plumazo, y requieren un trabajo articulado para ser implementado, y que además implementen, a pesar de que tengan incorporación de enfoque de género, sean implementados con enfoque de género, que no necesariamente es lo mismo. O sea, pueden decir esto debe incorporar perspectiva de género, pero luego sea aplicado como, ¿qué es lo que ha pasado además? Bastante nos han comentado en el seguimiento con la implementación de la ley 21.369, que es que dicen, tenemos una política integral contra el acoso, la violencia y la discriminación, pero cuando uno va hacia adentro es más bien formal que sustantiva. Entonces, esto para avanzar en efectivamente incorporar e implementar estos estándares disciplinarios, primero que se implementen aquellos que tienen enfoque de género, todos, pero para lo que nos convoca, nos importa particularmente eso. Nosotros estamos trabajando en una mesa para ver cómo implementarlos con enfoque de género con otras encargadas de género de otras subsecretarías y del ministerio. Pero también supone un trabajo mancomunado y articulado para impulsarlos con enfoque de género. A pesar de que tengan enfoque de género, sean implementados con enfoque de género. Y con perspectiva también de avanzar
en igualdad sustantiva de género, ¿no? Que también eso no es lo mismo. Uno pueda, o sea, la razón por la cual uno aplica enfoque de género y perspectiva de género es porque uno quiere avanzar hacia igualdad sustantiva de género. Yo creo que eso siempre tenemos también que tenerlo en cuenta, ¿no? Como cuál es el objetivo. Queremos avanzar en una igualdad sustantiva de género y eso supone observar las brechas, remover obstáculos, establecer acciones afirmativas, observar las diferencias y pensar dónde está el objeto, y lo que nos comentaban al principio, avanza en eso, como cuáles son las razones de esas diferencias, por qué se acentúan, y que es posible hacerlo. Nosotros lo vemos desde como decía, desde la educación superior, de cómo se forma a quienes forman, ¿no? Pero luego en el aula directamente supone otros desafíos muy importantes, más importantes quizás. Pero, entonces, algunos de los desafíos que nosotros vemos desde la subsecretaría, nosotros estamos, nuestro objetivo es avanzar hacia una modernización de la educación superior con igualdad de género para el desarrollo humano sostenible. Ahí lo que nos interesa es poder avanzar a un proceso que repiense la educación superior, pero que en el centro esté la igualdad sustantiva de género, y eso supone el desafío de pensar las políticas desde el principio con igualdad de género, ¿no? Como no pensar la política y luego incorporar la igualdad de género, sino pensarla como una dimensión en el centro. De ahí algunas de las concreciones: igualdad sustantiva de género y erradicación de la violencia y discriminación de género. Una de las dimensiones es la evaluación y el seguimiento de la Ley 21.039, que es la que les comentaba al principio, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, pero también hay otras, ¿no? Promover la participación paritaria en espacios de decisión, avanzar a ver cómo eso se aplica en la formación curricular en cada una de las carreras, y cuáles son las diferencias que se supone también. Ahí, como mencionaba Rosa, nosotras tenemos la experiencia de analizar estamos implementando actualmente un estudio de incorporación de población de personas LGTBIQA+ en universidades estatales, y una de las cuestiones que nos decían era, cuando tuvimos una reunión con organizaciones de la comunidad, era que uno ve algunas cosas, pero hay otras que son mucho más allá. Y, por ejemplo, nosotras veíamos que habían varias universidades que habían incorporado el baño no binario, pero nos decía una de los participantes, nos decía, bueno, ¿y qué pasa con el camarín no binario? Porque yo no puedo ir a un camarín y por lo tanto no puedo hacer actividad física, y por lo tanto eso afecta en mi salud mental. Y yo pensaba, pero por supuesto que eso es cierto, por supuesto que eso es cierto, y por supuesto que esos son desafíos en la formación. Nosotros lo veíamos en educación superior, pero sin duda en la formación pedagógica y en los colegios también, ¿no? Cómo pasar de esa primera capa a esa segunda y esa tercera. Otra dimensión, por ejemplo, que nos decían era la diferencia de un estudiante de primer año a un estudiante de tercer año, y los estudiantes de pedagogía particularmente, ¿no? Un estudiante de primero y tercer año, un estudiante que cuida, por ejemplo, ¿no? Como ir viendo cuáles son esas diferentes nivel o dimensiones de desigualdad que son importantes ir mirando en profundidad. Otra dimensión, como lo decíamos, de los desafíos es corresponsabilidad social en educación superior. Nosotras estamos convencidas y convencidos de que hay que avanzar fuertemente en la tramitación y aprobación rápida del proyecto de ley Yo Cuido y Estudio, porque lo que está pasando es que estas personas, principalmente mujeres, no están accediendo a la educación superior y no están pudiendo estudiar o están desertando, pero también suponen pensar el Sistema Nacional de Cuidados y también otras medidas que podamos ir incorporando, como fondos, financiamiento, los mismos estándares pedagógicos desde una perspectiva no solo de género, sino también de cuidado. Y la otra dimensión es el enfoque de género en el aula, que era lo que les comentaba. Nosotras ahí en articulación con
con el CPIP, que es quien, como decía Rosa, hace capacitación, pero también es quien delinea estos estándares pedagógicos disciplinarios y quien está pensando en la forma de implementarlo. Es cómo avanzar esa implementación y cómo avanzar que esa implementación sea con enfoque de género. Yo creo, o sea, me quedo ahí como mi dimensión es un poco más, bueno, espero que hayas permitido como una otra perspectiva que es desde la formación de educación superior y cuáles son los desafíos desde ahí. Y en particular, y quizá algo que se me quedó en el tintero de especificar es cómo en la educación técnico-profesional hay desafíos particulares también, ¿no? Ustedes que son un instituto profesional, hay una dimensión no solamente de las diferencias específicas que tiene la educación técnica profesional, su territorialización, quienes estudian en educación técnico profesional, los perfiles, y también nosotros hemos puesto harto énfasis no solo en la igualdad de género en la educación superior técnico profesional, sino en la perspectiva de la corresponsabilidad, porque los perfiles, como estábamos conversando, de estudiantes, o sea, hay muchas veces y nos conversan harto que varias de estas cosas se piensan desde el perfil universitario y se olvida un poco el perfil técnico profesional, ¿no? Y nosotras queremos ponerle un énfasis especial a pensar todas estas políticas desde la educación técnico profesional, no solo porque nos parece que es muy importante abordarlo como con igualdad, sino que porque además la educación técnico-profesional tiene desafíos particulares centrales, por ejemplo, en la dimensión de lo que hablábamos de autonomía económica de las mujeres, por ejemplo, y inserción laboral, la educación técnico-profesional tiene un lugar muy particular e importante. Entonces, me parecía muy importante recalcar en que nosotras, bueno, no solamente hemos constituido una comisión de igualdad y diversidad técnico-profesional, de igualdad, o sea, una comisión de género y diversidad técnico-profesional, sino que también hemos tratado de actualizar el plan de acción en la educación técnico-profesional y también todas estas propuestas y medidas enfocadas con las particularidades. Entonces, también es una invitación a que quizás en esta parte donde conversemos un poco más, si es que alcanzamos algo, cuáles son las diferencias en esa educación y particularmente en la formación pedagógica en educación técnico-profesional. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Irune. Tal como dice Irune, y en realidad estamos un poco pasados de tiempo, pero creo que no podemos perder la oportunidad de hacer algunas preguntas a nuestras relatoras, principalmente por el dominio que ellas tienen, ¿ya? Entonces, vamos a hacer algunas preguntas, pero recordar antes que en el chat van a encontrar una pequeña encuesta, ¿ya? Donde les pido que por favor puedan acceder a ella y completarla, mientras respondemos brevemente algunas de las preguntas que nos han manifestado. Y la primera tiene que ver con, denme un segundito, una pregunta para Valeria, ¿ya? Y dice así: en los resultados del CIMSE entregados por estos días, se observa que las mujeres obtuvieron un menor puntaje en matemáticas que los hombres, algo que ha sido sistemático en el tiempo y en ambos niveles evaluados. Esa diferencia también la observamos en la educación superior. ¿Qué recomendaciones nos dan para abordar estas brechas y no seguirlas profundizando? Valeria. Bueno, justo era una de las temáticas que mencionaba, en realidad, dentro de las diferencias en rendimiento académico, la asignatura en la que más se han visto esta brecha de género ha sido en matemática, y lamentablemente los resultados que salieron ayer no solo lo confirman, sino que además se ve ese aumento. Yo creo que hay múltiples factores. De hecho, incluso desde la Agencia de Calidad de la Educación se dijo que esto no solo tiene que ver con lo educativo, también tiene que ver con cómo la pandemia reforzó las desigualdades de género dentro del hogar. Entonces muchas niñas y adolescentes se vieron de alguna manera presionadas, obligadas a tener que hacerse cargo de labores de cuidado. Y eso obviamente que perjudicó también su capacidad de estudio y dedicación escolar.
Entonces ahí es cuando lo que nos planteaba Irune, como el Sistema Nacional de Cuidados y también todos estos proyectos que se están haciendo en otros niveles también son muy importantes, como el trabajo intersectorial. Y específicamente en lo educativo, ¿qué recomiendo? Bueno, lo que hablábamos en primer lugar de la conciencia por los propios sesgos de género. Y yo creo que esto es algo que muchas veces no tenemos como, no lo percibimos en el fondo. Me acuerdo en un colegio que estuve hace poco, un profe de matemática mayor me decía, yo nunca me había dado cuenta hasta que un colega me fue a hacer una observación de clases y me dijo, miras mucho más a los estudiantes hombres. Y él me dijo, en realidad nunca en toda mi trayectoria me había dado cuenta de eso. Entonces, yo creo que ese ejercicio reflexivo de automirarse, analizar las propias creencias y prácticas, súper relevante. También reforzar y dar énfasis en las habilidades y en la autoconfianza en matemática para las niñas. O sea, el concepto de equidad de género, por ejemplo, a diferencia de la igualdad, hace alusión a cómo cómo nos hacemos cargo de las desigualdades más históricas, cómo compensamos. Y para eso hay cosas que tenemos que hacer más para las niñas y para las niñas, si hablamos en términos de autoestima, empoderamiento, habilidades más matemáticas científicas, y con los hombres probablemente todo lo que tiene que ver con el desarrollo emocional, también las habilidades de comunicación. Bueno, entonces, haciendo alusión al concepto de equidad de género, efectivamente tenemos que hacer un reforzamiento mayor en la asignatura de matemática para las niñas y también políticas en general de paridad. Yo creo que como hoy día se está haciendo en educación superior, o sea, en las carreras de ingeniería, que la matrícula, la selección considere, le dé un espacio de alguna manera como compensatorio, un lugar a las mujeres. Creo que eso es necesario para que logremos la igualdad. Ok, muchas gracias, Valeria. Irune, ¿quieres complementar? Me imagino. Bienvenida. Sí, es que, bueno, este es un tema que Valeria o sea, tocó y me parece apasionante. Nosotras hemos visto las brechas, en el informe de brechas de género de educación superior, que el acceso en todas las otras carreras que no sean carreras STEM o CTIM, ciencias, tecnología, innovación y matemática, en todas ingresan más las mujeres, tienen mayor retención y mayor titulación, en todas las otras carreras. Y además, cuando hacemos un análisis de las acciones, de las carreras que tienen, bueno, las universidades que tienen medidas de acción afirmativa en esas carreras, las mujeres tienen igual o mejor retención y titulación. Y de hecho, incluso cuando hemos visto que en las universidades que tienen acceso preferente, las mujeres se atreven más a postular porque asumen, y eso es simplemente inseguridad formada por la educación, asumen que les va a ir peor y por lo tanto no van a poder entrar, y cuando postulan acción afirmativa, entran por ingreso regular. O sea, la mayor parte de las mujeres que postulan por acceso de acción afirmativa, entran por ingreso regular, hubiesen entrado igual. Pero como existe una limitación cultural e histórica de que no pueden entrar y no pueden estudiar esas carreras, no lo intentan. Entonces, es muy impresionante esos datos. A mí me impresionaron muchísimo porque estuvimos haciendo un informe para algo que nos pone muy contenta y que vamos a anunciar pronto, que es que en el comité de acceso del subsistema de educación, o sea, del subsistema universitario, habilitamos la posibilidad de cuotas de acceso para mujeres en carreras STEM, y todavía es inicial, es para universidades que deciden que quieran adscribirse, con los porcentajes que ellas quieran, pero va a ser una promoción muy importante para avanzar en que adelante se establezcan con más fuerza acciones afirmativas, pero además fue un consenso general de que
estas medidas afirmativas no tienen que ver con capacidades, o sea, la evidencia muestra que se mantienen, se titulan y tienen incluso buena inserción laboral, pero además que estas acciones afirmativas vienen a superar algo que muchas veces ni siquiera tiene que ver con el puntaje, o sea, que tiene que ver con la propia con la inseguridad construida. Y me parece que eso, o sea, como lo que decía Valeria, lo que supongo que va a trabajar Rosa más, la dimensión pedagógica, o que va a comentar, es central, pero nosotros en educación superior tenemos datos que son muy, muy fuertes y muy claros. Ok, no te vayas, Irune. Rosa, ¿nos darías un minutito porque quiero hacer una pregunta, Irune, aprovechando que está ahí? Y nos escribieron que en realidad más que una pregunta, si desde tu experiencia podrías recomendar algún libro, algún estudio, alguna tesis que permita capacitarnos mucho más en la temática de igualdad sustantiva de género en la educación. Si pudieras orientarnos. Hay bastante literatura en igualdad de género y hay bastante literatura, como decía Rosa, hay bastante normativa internacional y normativa en derechos humanos sobre igualdad sustantiva de género. Bueno, en muchos de los, incluso se rastrea hasta la CEDAW, establece criterios y sobre los cuales se funda bastante de la igualdad sustantiva de género, o sea, ni siquiera como tan recientes, pero luego está la Convención Belén do Pará, que establece medidas para educación especial, o sea, como especiales para educación, para erradicación de violencia de género y para avanzar en igualdad sustantiva, y toda la normativa de paridad. En educación hay algunas autoras, Valeria mencionó algunas, que tienen, miré su bibliografía, y tiene algunas muy interesantes, y también quiero recomendar algo que a mí me gusta harto recomendar, que sí, que no sé si la conocen, pero se llama Catáloga Feminista. La Catáloga Feminista son que se preocupan de hacer recopilación y tienen un especial de género y educación. Yo, por supuesto, puedo enviar más bibliografía, pero ahí ellas, en la Catáloga Feminista, hacen una muy buena recopilación de bibliografía y también de bibliografía inicial para incorporarse. Y sobre normativa internacional, les comenté algunas, pero hay más, ¿no? O sea, Chile incluso es parte de un compromiso regional para avanzar en igualdad sustantiva de género en todos los niveles, que no están conocidos. Si nos puedes compartir bibliografía en algún momento, nosotros felices de compartirlas con las demás personas. Gracias, Irune. Y Rosa, la última pregunta en función del tiempo. Dentro de las acciones que se han ejecutado o que tienen planificado ejecutar con profesores sobre la educación no sexista, ¿tienen considerado el trabajo con instituciones de educación superior dirigidas a estudiantes de carreras del área de pedagogía, tanto a nivel de profesores como asistentes de la educación? No sé si está por ahí Rosa, si me puedo escuchar. Sí, sí. De hecho, bueno, todas las acciones de capacitación incorporan a estudiantes de pedagogía, pueden ser parte de la red además, porque creemos que ahí hay una gran deuda en su proceso de formación a los estudiantes de pedagogía. O sea, finalmente ellos van a salir a los espacios educativos con una serie de exigencias y en general las universidades no tienen espacios formales de capacitación en estas áreas, tienen algunos electivos, bueno, nosotros construimos ahí un diplomado, pero es ya para profesores, entonces ahí hay una deuda que hay que ir de algún modo reparando en ese contexto. Y ahí también incentivar a las universidades que lo pongan como un ramo obligatorio, ojalá transversal, que se pueda hacer ese enfoque desde lo disciplinar. Y como retomando, entonces la invitación está abierta, todos los talleres son gratuitos, son por Zoom, quedan grabados, o sea, también hacemos mucha actividad presencial, de hecho, el otro día estuvimos en la escuela que está haciendo la Universidad Católica, Chile Necesita ESI, estuvimos ahí dando un panel de expertas, de profesoras que están haciendo trabajo concreto en aula con esta temática, y ahí mencionar a Paz, que hizo todo un desarrollo, ella es profesora rural, que cruza además matemática con género, hace unos trabajos hermosos, tuvo una educadora también, hay como experiencias prácticas que nosotros siempre vamos comentando como para poder ir visualizando estas acciones. Y además esto lo quisiera vincular con la pregunta anterior, porque, a ver,
la construcción de la eliminación, o sea, la eliminación del androcentrismo es un elemento clave. O sea, uno dice, a ver, ¿cómo vamos a cambiar esta brecha, por ejemplo, de la elección de las carreras, de elección de carreras de cuidado, si finalmente uno dentro de su currículum, en el currículum oficial que ya existe, por ejemplo, los autores de referencia en general son hombres. Y uno construye el conocimiento a partir de o sea, va construyendo este techo de cristal que hablamos de las feministas. Las mujeres no se construyen en su espacio de representación, por decirlo de algún modo, ciertas carreras o ciertos abordajes o ciertas funciones. Y ahí, no sé, el otro día que tuvimos una capacitación con Amey Pinto, a mí me gusta nombrar a las docentes que hacen clases, porque creo que hay que nombrarnos. Ella comentaba, decía, en una actividad que tenía, que además le comentaba una estudiante práctica, entonces en un jardín infantil, estamos hablando de 3, 4 años, habían artículos adminículos, ¿cierto?, de enfermera y de doctores. Entonces llega una niñita muy pequeñita de 3 años y le dice a la alumna en práctica, le dice, no puedo seguir jugando porque se acabaron los instrumentos de enfermera. Y ella le dice, pero juega, tómate uno de doctor. Y ahí dice que la cara que puso esa niña de 3 años fue impresionante. Entonces, claro, si uno no construye un conocimiento donde las niñas, niños y niñas se puedan representar de otro modo, difícilmente vamos a cambiar esta situación de inequidad que hoy día existe. O sea, la justicia social, más que equidad como concepto que trabajamos nosotros, tiene que ver con equiparar estas brechas que hoy día están presentes. Y eso además está presente en los instrumentos. O sea, si uno analiza, por ejemplo, la evaluación docente, que posiblemente hay futuros docentes, ustedes cuando los evalúen les van a pedir en sus clases estos elementos, pero esto no implica que decir, bueno, no, si yo no discrimino los trabajo todos por igual, sino que significa hacer evidente esta brecha, poner este nuevo crítico como evidente y esto resolverlo. O sea, el trato igualitario no es suficiente, y lo digo así con toda capacidad, o sea, con toda claridad en ese sentido. Y lo otro que es importante decir es, mientras el profesor o profesora no se le enseñe una forma de construir clases, esto no va a pasar, o sea, puede pasar mecánicamente, pero va a ser muy lento el proceso. Entonces ahí hay que modelar procesos, enseñar didácticas de cómo se construyen las clases. Y ahí por eso nosotros enseñamos y somos súper repetitivas con la taxonomía de Jimena, porque uno necesita aprender una nueva forma de construir una clase, que no tiene que ver solo con nombrar autoras mujeres, sino que tiene que ver con esta analogía, ¿cierto?, de las gafas moradas, donde todos mis tejos, o sea, yo no puedo revisar mi práctica si no tengo contextos que me permitan hacerme esas preguntas. O sea, ese ejemplo que contaba Valeria es porque alguien fue a observar a otro y ese docente le puso un contexto que permitía abordar esas preguntas. Esto no va a venir mecánicamente, y eso lo quiero dejar muy en claro. Entonces, mientras uno no genere metodologías específicas, donde los profesores sepan qué preguntas hacerse, o qué mirar, o herramientas para planificar clases, y eso se tiene que modelar, se tiene que discutir, tiene que haber suertes de laboratorio, tiene que haber producción de material, tiene que haber diseño de juegos, se tiene que cruzar nuevos tensos en nuestra sociedad. O sea, Amey, y la vuelvo a nombrar, Amey Pinto dice, mientras los niños en educación parvularia no incentivemos que jueguen con muñecas, los deudores de pensiones, la cifra de deudores de pensiones alimenticias va a seguir, de la misma forma que es que hoy en día. Ya la cifra de marzo, no recuerdo ahora bien el dato, capaz que Irune lo sabes más, no me acuerdo si era un 92 o 96% de los demandados a marzo aún no pagaban la pensión alimenticia. Y eso se produce, o sea, si uno no revisa los cuentos, o sea, una cosa tan concreta, o sea, ¿cómo uno va a explicar el consentimiento a los 14, 13 años si todos nos hemos construido con la vida durmiente, donde una menor de edad es besada por un adulto que no conoce, no solo la besa, sino que además la salva, no sé qué es, y bueno, y eso mismo pasa con la Bella Durmiente, o sea, con la Blancanieves, que hace el trabajo doméstico de 7 enanos, y así nos ponemos. Entonces, todo nuestro constructo social es sexista en ese sentido. Pero si nosotros no construimos metodologías donde eso se permita mirar, eso no va a eso, o sea, puede pasar mecánicamente porque la presión social existe, pero va a ser un trabajo mucho más lento y dificultoso.
Entonces también esas metodologías hay que irlas pensando y construyendo, hay que ir pensando esos abordajes, esas preguntas que debemos hacernos, esas reflexiones, esos focos que hay que ir poniendo, esos análisis disciplinar, porque el conocimiento es androcéntrico. Y eso, lo primero, o sea, hay formas de verdad que yo me especialicé en prehistoria, y disculpe que digregue, pero la definición de roles en la prehistoria se acordó en un simposio en el 69 sin ningún dato científico. Entonces, todo nuestro conocimiento de estos elementos. Entonces eso, no sé si doy algunas luces, pero es importante como poner esos contextos porque claro, si no es muy difícil para los docentes, y hay que hacer ese trabajo. Hay que formar a los futuros docentes también con estas herramientas, porque si no, claro, se va a producir, pero de manera muy lenta y paulatina, y de algún modo hay que arrebatar ese tiempo que finalmente produce mucho daño en nuestra comunidad. Y finalmente eso no estamos jugando. ¿Cuánto tiempo le quitamos a los espacios de discriminación que hoy día tenemos en nuestras comunidades educativas? Muchas gracias, Rosa. Y muchas gracias a todas, en realidad. Nos encantaría poder continuar, nos encantaría seguir profundizando. La mayoría que estamos acá estamos muy entretenidos escuchándolas, lamentablemente el tiempo no nos lo permite, pero quiero de verdad agradecer porque sus presentaciones han sido súper claras, como se dice coloquialmente, muy empoderadas, del tema, lo que nos ha facilitado un montón la comprensión. Gracias por ayudarnos a recordar conceptos clave en los temas de género y que debemos abordar en día a día. Gracias por ayudarnos a visibilizar esta temática y esta deuda gigantesca que tenemos como sociedad. Y aquí menciona, más que una pregunta, un comentario, visibilizar la importancia de descentralizar la iniciativa de formación y capacitación en educación no sexista, que escribo desde la región de Aysén, comuna de Coyhaique, y con mucho pesar observo que muy retrasados, la región de por sí es muy machista y la educación avala esta idiosincrasia. Gracias por la información. Creo que ella representa muchas veces esta misma necesidad que tenemos desde regiones. Les queremos dar las gracias infinitas una vez más, pedirles las disculpas por habernos extendido un rato, pero creo que no podíamos dejar pasar la oportunidad de sacarles el jugo literalmente con todo lo que ustedes saben. Catalina quiere comentar algo y con eso vamos cerrando. Había levantado la mano nada más. Ya. No, era solo aplaudirles, agradecerles. Sí, agradecerles, podríamos estar hasta mañana hablando de esto, creo que es un tema increíble. Muchas gracias por la disposición a las expositoras, se pasaron las 3, así que increíble. Solo agradecerles y agradecerles a todas las personas que estuvieron. Recuerden contestar la encuesta y les agradecemos, y ahí también les estaremos mandando la exposición y tal vez algunos textos. E idealmente que se vuelva a repetir experiencias como esta porque creo que nos nutren a todos. Un abrazo gigante, no les quitamos más tiempo y que tengan un muy buen fin de semana. Abrazos para todas. Gracias. Muchas gracias, un gusto. Chao, chao. Gracias.